Línea Gregorio Dalbón. Bueno, se conoció la triste noticia, ¿no?, del fallecimiento de Luis Conde, alguien que habló mucho en este programa, en este segmento, en Mañana Silvestre con Gustavo, ¿sí? Y se conoció que falleció en un accidente automovilístico, pero que no se le ha dado tanta trascendencia, digamos, al fallecimiento de alguien que, bueno, tenía mucha información. Luis Conde, de escucharlo en los diálogos que ha tenido con Gustavo, muy cercano a la familia Macri durante mucho tiempo, casi 20 años Franco, ¿no?, de Franco Macri, y conociendo más allá de la información de los negocios de la familia, de la interna familiar también, ¿sí? Pero bueno, para hablar un poquito sobre las causas que Luis Conde, que había tenido declaraciones muy duras contra Mauricio Macri, pero para saber y entender cuáles eran las causas que estaba manejando Luis Conde, lo tengo a Gregorio Dalbón en línea. Dalbón, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por atendernos como siempre, Gregorio. Buen día, ¿cómo está? Muy bien. La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué causas y quién era Luis Conde, Gregorio? Luis era un abogado que en realidad últimamente venía diciendo verdades porque estaba espantado con lo que hacía el hijo de su cliente. Su cliente era Franco, el papá del expresidente de la Nación. Y la verdad que mucho tiempo atrás no se lo escuchaba, porque definitivamente calculó que mientras Franco estaba con vida, el padre no quería que su propio abogado hable las cosas que decía Mauricio. Una de las principales quejas que tenía Luis Conde era que, por ejemplo, Macri quería que Franco pase como el que estaba haciendo las escuchas ilegales cuando fue, digamos, ungido presidente de la Nación. Es decir, le quería pasar la culpabilidad, quería que se declare culpable mediante un escrito que Luis le dijo: de ninguna manera, eso te compromete y vos no tenés nada que ver con las escuchas ilegales con las que Macri entra procesado como presidente de la República. Era un hombre que no tenía pelos en la lengua y que además, obviamente, defendía a su cliente, y su cliente era el papá. Después, obviamente, hubo declaraciones que tuvieron bastante repercusión, que tiene que ver con la defensa siempre de Franco Macri, ¿no? Ese fue un poco el trabajo que hizo Corre. Y después, obviamente, también dijo algo hace muy poco, que tenía miedo de morir, pero yo no creo en estas cosas de las casualidades, ni que haya pasado esto como una cuestión que tenga que ver con ese miedo. Me parece que la gente se va cuando se tiene que ir, pero una de las cosas para recordarlo, ¿no? Mauricio Macri quería declarar insano al papá, y el que lo defendió fue Luis. Claro. Este tipo de ideólogo, ¿no?, del maltrato a la hermana Sandra, a quien no consideraba parte de la familia Mauricio Macri, le decía que era gordita, y Conde contaba que se tuvo que ir a la Quinta de los Abrojos cuando falleció el padre, pues, porque Mauricio no quería entregarle el cuerpo al marido cuando falleció ella, porque no le quería entregar el cuerpo al marido de ella. O sea, lo que cuenta Luis Conde, en definitiva, es la maldad de la cual goza Mauricio Macri a nivel familiar, a nivel estructural y a nivel, yo creo, ya definitivamente mental, ¿no? Lo pinta Mauricio Macri como lo que es, y ahora esto de Luis Conde se convierte un poco en decir, bueno, evidentemente es verdad, decía que era una persona soberbia y mentirosa, eso está documentado en todo lo que dijo él. Decía también que el padre le decía a Luis que Mauricio no estaba preparado para gobernar, que tenía miedo de lo que podía llegar a ser. Es decir, se despachó con declaraciones realmente que fueron muy duras y muy fuertes, y reales además, ¿no? Porque definitivamente no estaba hablando pavadas. Después nos da a nosotros la posibilidad de analizarlo como ciudadanos de a pie, la presidencia de Mauricio Macri, y nos damos cuenta que el tipo era un enfermo de las escuchas ilegales, porque no solamente entró procesado, sino que continuó con su modus operandi, espiando a propios y ajenos. Y además
con un fin, porque nadie, ¿por qué vos espías? Por el ser voyeurista, no, vos espías con el fin de la extorsión, subliminalmente, no necesariamente él te puede decir, ojo, hace esto o te carpeteo con esto, no, a sabiendas de que todos están espiados, carpeteados, grabados, filmados, bueno, obviamente que todos se comportan de una manera asustadiza con este tipo de mafia. Claro. Y el mafioso es Mauricio Macri. Eso es lo que quería separar Conde de Franco. Sin perjuicio de lo que pueda pensar cada uno, porque tampoco Franco era un santo, ¿no? Tampoco Franco hizo la plata trabajando denodadamente, sino que la hizo con el Estado. Así que pongamos las cosas claras. Pues su cliente tampoco era, digamos, cristalino como el agua. Pero bueno, separaba esas situaciones. Franco no espiaba a nadie, Franco no extorsionaba, sino que hacía los negocios con el Estado y seguramente de alguna manera, dentro de lo que se podría llamar la legalidad o la ilegalidad, pero bueno, con bastante astucia, porque bueno, definitivamente nunca ha sido condenado hasta el día de su muerte. Mauricio, yo creo que hoy lo que tiene es la impunidad gracias a que colocó a la justicia macrista dentro de los estándares donde lo podían juzgar, y eso fue lo que vinieron a hacer, ¿no? Estamos hablando con Gregorio Dalbón sobre Luis Conde, ¿no? El abogado que falleció este fin de semana en un accidente automovilístico, y que dos cosas, Gregorio, que una me llamó la atención y la otra, si nos podés decir algo puntual de la actualidad en el momento de lo que poca, como me pareció a mí, es trascendencia en los medios. Poca trascendencia en los medios. No metiéndonos en lo que dijiste bien, de nada, las sospechas y el accidente, pero digamos, tratándose de alguien que conocía como nadie todo lo que vos estás detallando del clan Macri, ¿no? Sí, mirá, las repercusiones que ha habido fueron pocas, inclusive las participaciones en los diarios habituales, los obituarios estos de La Nación también fueron pocas. Definitivamente yo creo que para los medios hegemónicos Luis Conde era una persona peligrosa, claro. Y resaltarlo, exaltar su vida, su obra, su trabajo, porque había algo que tenía Luis que era un tipo serio, un tipo honesto, un tipo que decía lo que le parecía, no le importaban las consecuencias. Eso está probado por su manera de laburar, ¿no? De trabajar. Era un tipo muy sano y además era un tipo muy fiel a su cliente, muy fiel después tuvo de cliente también en su momento a la hermana de Macri, a Sandra, y también al marido, a Daniel Lorenzo. O sea, estaba metido dentro de lo que era la familia Macri y estaba metido con la gente buena de lo que es la familia Macri. Bueno, todos los Macri son mafiosos, el más es Mauricio, eso está clarísimo. Después tuvo problemas también, y él los contaba cuando tenía problemas con Socma, cuando quiso papá Franco dar en vida las acciones a los hermanos. Ahí también estuvo Luis peleando por uno de los hermanos. Es decir, que era un tipo que sí, que tenía mucho conocimiento de los Macri y que a su muerte nada ha pasado más que la noticia, claro, ¿no? Que se dio lamentablemente en forma violenta. Y hoy, Gregorio, pero ¿qué causa puntual importante tenía? En ese momento él seguía tratando de asesorar a la parte de la familia de Macri que está en guerra. Macri es un tipo que cuando vos estás en contra de lo que piensa o buscas intereses contrapuestos a los de él, te caduca. Es decir, trata de buscar la forma de caducarte. ¿Y cómo te caduca? Si te tiene carpeteado, te carpetea. Si no, te hace una operación de prensa. Si no te hace una operación de prensa, te trata de desprestigiar con algún tipo de periodismo comprado como el que tiene él, o con algún periodismo berreta que a veces te hacen operaciones y directamente no les importan las consecuencias, claro, que rozan la extorsión y que rozan lo que él hace, ¿no? Porque la vida de Macri fue una vida de extorsión, una vida de espiar, una vida de tratar de tener el conocimiento previo de quienes estaban a su alrededor, inclusive de su propia familia, es decir, no confiaba en nadie. ¿Para qué? Para tener el control. Macri es un controlador, un hombre que necesita controlar. ¿Por qué? Por la falta de capacidad que tenía para dirigir un país, por la falta de capacidad que tenía para dirigir la ciudad,
por la falta de capacidad que tuvo para dirigir Boca, cuando se le paró el técnico y se le fue de la reunión. La falta de capacidad para hacer las cosas le hacían a él y le daban a él las pautas para ver cómo poder mejorar la situación que tenía él, que era muy difícil y que sigue siendo difícil para Mauricio Macri establecer las bases de una amistad o estar dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque él quiere saber qué pensás vos de él. Entonces te espía. Entonces, si vos vas a estar cerca de él, lo que necesita él es saber vos qué decís, vos qué hacés, dónde estás y con quién estás. Y ese es el modus operandi que tuvo el macrismo para la oposición, para, digamos, la gente que él tenía a su alrededor, inclusive Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, la gente de su riñón. Me llama la atención que Patricia Bullrich, por ejemplo, no ha sido espiada nunca. Entonces ahí uno puede imaginar y darse cuenta cuál es el proyecto político de Mauricio Macri. El proyecto político de Mauricio Macri evidencia, por lo menos al criterio, en mi humilde opinión, un proyecto político del control ciudadano, del control político y del control bajo amenaza que tienen los jueces y que tienen absolutamente todas las personas que colaboran para su proyecto, que es nada más y nada menos que seguir enriqueciéndose, ¿no? Un hombre que tiene una ambición desmedida y que lamentablemente le ha hecho mucho, pero mucho daño a la Argentina, porque esa ambición ha llevado a que nos endeudemos de la forma en que nos endeudamos, a que por un capricho de perder las PASO devalúe el dólar un 40% y diga, bueno, votaron al kirchnerismo, ahora aquí tienen, que creyendo él que con eso podía llegar a dar vuelta a la elección, pero destruyendo el tejido social más bajo, destruyendo los salarios, destruyendo el país. Y lo que viene ahora, que uno tiene un poco de impotencia desde este punto de vista, es las consecuencias de su obrar. Claro. Lo estamos viendo con el video aquel de María Eugenia Vidal, lo estamos palpando, lo estamos viendo, pero bien claro. O sea, más claro, una foto dicen que vale más que 1000 palabras. Bueno, un video ¿cuánto vale, no? Claro. Y parece que también eso está silenciado en los medios. Así que la muerte de Luis la silencian. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque si vamos a hablar de Luis, tenemos que hablar de Franco y de Mauricio. Gregorio. ¿Por qué vamos a silenciar a Vidal? Bueno, porque no conviene hablar de eso. ¿Por qué? Y porque los medios están pagos por Mauricio Macri. Lo mismo, si no están pagos, están carpeteados. Los jueces, si no están pagos, están carpeteados. Esto es un poco el leitmotiv. Y el recuerdo de Luis, para cerrarte, es un hombre serio que laburó siempre para Franco con mucho, digamos, con mucho coraje, en causas realmente bastante complicadas, desde la época del menemismo hasta el último día, porque seguía trabajando. Gregorio, gracias, No, por favor. Abrazo grande. Buena semana. Gregorio Dalbón, hablándonos de quién era Luis Conde, ¿no? Que falleció este fin de semana en un accidente automovilístico. Mauricio Macri tiene una esencia personal destructiva perversa, lastimó a su hermana, atacó al padre, declaró en su momento Conde, dijo, no se lo puede representar el trabajo a Macri, no es trabajador, es empresario y a la sombra del padre. En lo industrial Mauricio no es querido, no lo respetan como par. Otra vez dijo, Franco no quería que fuese Mauricio, le decía que no. Mariano dice que se abre de Sogman porque no quería quedar enganchado con los manejos de su hermano. O sea, declaraciones muy pero muy duras. Mauricio era un mentiroso, con sus hermanos era terriblemente explotador. Dice, cuando le podía poner las zancadillas lo hacía. Declaraciones de Luis Conde, que conocía mucho de la intimidad de la familia Macri.